Bienvenidos nuevamente a la Cátedra de Realidad Educacional y Cultura Paraguaya. En esta clase hablaremos con respecto a la unidad número 4, que corresponde a la educación en el Paraguay durante el régimen estronista. La dictadura de Alfredo Stroessner, que va de 1954 a 1989, es uno de los periodos más oscuros de la historia paraguaya. Hoy nos corresponde hablar de la educación en su época. La unidad está relacionada a la reforma de 1956, que es el nuevo plan de actividades educativas para la enseñanza media. El plan del bachillerato de 1940 tuvo algunos déficits que mencionó Morínigo. En aquella época mencionaba que los programas eran muy densos, enciclopédicos y rígidos, que no correspondían a una variedad de vocaciones e intereses. Él decía que había una necesidad de proveer a la juventud campesina y en sus propios hábitats de centros de estudios acordes a las necesidades. En 1955 tuvo inicio un proceso de reforma de la educación media, cuya implementación efectiva se realizaría a partir del año lectivo de 1957 por decreto 24.063 del 27 de diciembre de 1956. La UNESCO, creada en 1945, brindó el soporte técnico para esta nueva reforma, que constaba de un ciclo básico de 3 años obligatorios para continuar los estudios del nivel medio en las modalidades de normal, bachillerato humanístico y bachiller comercial. Facilitaba una educación integral y no un nuevo camino a la universidad. Intentaba desarraigar el enciclopedismo de la enseñanza. Por eso el Ministerio de Educación y Culto se desempeñó en la formación y mejoramiento del profesorado secundario. Los fundamentos de la reforma de 1956 fueron la oficialización de la enseñanza comercial, la creación del Colegio Nacional de Niñas, la habilitación de nuevos colegios y escuelas normales, los avances en la gratuidad de la enseñanza, exámenes libres, la creación de nuevos colegios privados, las adaptaciones programáticas del bachillerato, la escuela normal y la enseñanza comercial, un reglamento rígido de educación secundaria y un plan de estudios en cuya creación animaba evidentemente el propósito de y destruir la ilusión de los estudios fáciles. La economía de la educación. El gobierno se abocó rápidamente al crecimiento de la infraestructura del país, incluyendo la infraestructura escolar. El gobierno y el Fondo Monetario Internacional tenían sus finalidades: en primer lugar, expandir la infraestructura escolar para acompañar el aumento de la matrícula, y en segundo lugar, para generar empleos a través de las construcciones. En 1958, Stroessner asignó al Ministerio de Educación por primera vez un rubro que lo ubica en el segundo lugar dentro del presupuesto general de gastos de la nación. El presupuesto de educación equivalía al 1% del Producto Interno Bruto, aumentando ligeramente al 1,3% en 1960. La formación del docente se reduce a 3 años, articulados sobre el ciclo básico, el cuarto curso de iniciación y observación, el quinto curso de participación y cooperación y el sexto curso de práctica y realización, para lograr un tipo de maestro capaz de vivir acorde con su tiempo, de estimular su valor como individuo en relación con el universo y de ser un orientador de la sociedad paraguaya.
La enseñanza comercial va encaminada a la formación de auxiliares técnicos y profesionales capacitados para satisfacer los requerimientos del personal de la industria, del comercio y de la administración pública en todo lo que concierne a sus actividades económico-financieros. El personal para la educación primaria debía de estar suficientemente capacitado, no solamente para instruir, sino también para elevar el nivel moral, higiénico, social y económico del niño, crear hábitos de orden y trabajo, orientar el mejoramiento de las condiciones hogareñas, acercar la comunidad a la escuela y proponer el recreamiento y alfabetizar al adulto. El periodo se caracterizó por realizar una persecución a los espacios, grupos e instituciones que desarrollaban actividades en el marco del pensamiento social, la investigación y la producción de conocimiento. Muchos intelectuales y artistas tuvieron que exiliarse. En la época astronista, las escuelas y colegios se han convertido en santuarios donde los jóvenes adquieren los elementos de disciplina, conocimiento y sobre todo el amor a la patria, a sus héroes con los cuales se ha de estructurar el porvenir venturoso de la nación. Lejos de las influencias nefastas de doctrinas disociantes, maestros y alumnos se han dedicado eficientemente a la tarea de formación integral del hombre paraguayo. El plan de formación docente entró en vigencia en virtud del decreto número 4474 del 13 de marzo de 1973, estableciendo un magisterio a nivel terciario, post-bachillerato, con una duración de 2 años para el profesorado de enseñanza primaria, más 2 años para el profesorado de nivel medio con especialización por áreas, además de cursos de ciencias de la educación destinados a preparar especialistas. De esta manera, las tradicionales escuelas normales se constituyeron en institutos de formación docente. En ese mismo año se incorpora la enseñanza técnica del bachillerato diversificado. Los docentes en la época astronista fueron exigidos a afiliarse al Partido Colorado, partido de gobierno, para tener acceso a los cargos o bien contar con una recomendación de algún dirigente o caudillo destacado del partido o de las Fuerzas Armadas. Tenían bajos salarios y la prohibición a sindicalizarse. Los docentes ganaban un tercio del salario mínimo vigente y no tenían derecho a beneficios laborales como los de seguridad social, aguinaldo y permiso por maternidad. Por otra parte, los docentes no podían sindicalizarse por su condición de funcionarios públicos, de acuerdo a la Ley del Funcionario Público y de la Constitución de 1967, y solo estaban autorizados a constituir asociaciones para proveer ayuda económica y social a los asociados. Los centros regionales de educación, en un decreto de 22 de marzo de 1965, número 10.175, autorizaba el funcionamiento de ellos. Era una gran unidad escolar ubicada en una apropiada región geográfica y demográfica del país, que cuenta con un cuerpo docente calificado, edificios funcionales y equipamientos adecuados. Centraban los servicios técnicos y administrativos con el propósito de lograr un mayor rendimiento y planificaban, coordinaban actividades programáticas. Los objetivos específicos de los centros regionales era mejorar la educación primaria, crear las más apropiadas condiciones para el desenvolvimiento de la educación, formar maestros, incrementar la educación agroindustrial y la educación para el hogar y desarrollar planes de trabajo en la comunidad. El resultado de la reforma de 1957 regía en cuanto si había excesivo número de escuelas normales, bajo porcentaje de materias profesionales en cuanto a la formación docente, simultaneidad en la formación cultural y profesional,
inadecuación entre la extensión de los programas y el tiempo dedicado a su desarrollo, el profesorado con gran dispersión de cátedras, como ya habíamos hablado de formación docente, ese era su déficit en cuanto a la reforma de 1957, y había un considerable porcentaje de profesores sin formación docente en esa época, una estructura física inadecuada y escaso equipamiento material educativo en muchas instituciones, y la formación exclusiva de profesores lo hacían más para el nivel primario que el secundario. Cabe concluir que la reforma de 1957 incluyó la elaboración de programas y planes de actividades de estudios para todos los niveles de la educación formal. En lo que respecta a la formación docente, se aprobó un plan de estudios para las escuelas normales en todo el país. Cabe señalar también que en esta reforma estuvieron condicionadas por la situación política ideológica imperante en el país. La educación fue motivo de preocupación y de control por parte del gobierno, dada su importancia como instrumento ideológico y de adoctrinamiento. Por tanto, más allá de las propuestas pedagógicas y las innovaciones educativas planteadas, las mismas estaban limitadas por los controles internos, la propaganda tendiente a legitimar al régimen y el temor a la represión, los rígidos controles internos, la insistente propaganda tendiente a legitimar al régimen autoritario, el extendido temor a la represión, ponían límites insalvables al desarrollo de la educación plena y liberadora. Esto fue todo en cuanto a la educación en la época estronista. Nos encontramos en una nueva clase. Muchas gracias.